Hello there, Mrs. Salazar. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro curso para aprobar la parte de Speaking del First Certificate in English de la Universidad de Cambridge. Vamos allá sin perder nada de tiempo. Lo que vamos a utilizar es, obviamente aquí tenemos el examen tal cual. Obviamente el examen es hablado, no lo vas a ver escrito, pero aún así va a funcionar esto perfecto. Entonces, algo que también que vamos a utilizar aquí es este documento de Word. Aquí vamos a escribir algunas palabras que sean importantes o frases que podemos utilizar en el examen. Para empezar, lo más importante en este examen es saber que tienes que impresionar a la persona con la que estás hablando. Vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Eso es el examen. Las personas que van a estar con el examen son una persona enfrente y una persona atrás. Te va a parecer un poco robótica toda la situación, pero es porque no pueden salirse de estas frases que tenemos aquí escritas. Así que tienen que decir esas frases sí o sí. Es muy importante que sepamos eso, porque si decimos algo o los saludamos, usualmente solo nos van a sentir con la cabeza o van a hacer un gesto y ya. No creas que les caes mal o algo así. Es simplemente porque así es el examen. No pueden decir nada fuera de eso, ¿ok? De lo que está aquí escrito. Entonces, es por eso. Entonces, lo primero que te van a decir es good morning, good afternoon, evening. My name is Albert and this is my colleague Albert, ¿no? Te van a decir así de las dos personas. Y ya, aquí realmente es para que pierdas un poco el miedo. Realmente aquí todavía no te están poniendo a prueba ni nada, ¿ok? Todo esto de acá, el where are you from and you, todo esto lo dicen nada más para que te intentes soltar un poquito. Y de hecho toda la parte 1, que es lo que vamos a ver ahorita exactamente, toda esta parte 1 realmente no es tan importante como uno pensaría. Es importante hacerlo bien, obviamente, pero no creas que te evalúan todo desde ahora. De hecho, un secreto aquí poco conocido por muchos, más que los que ya hemos tenido alumnos a los que estamos calificando, es que en la primera parte, la persona de atrás es la que anota la mayoría de las calificaciones que se van otorgando. Al final las dos personas discuten qué calificación le dieron, pero la persona que está atrás se hace una mejor idea porque no está interactuando ni nada, simplemente está escuchando y está atento a todo. Entonces, vas a ver que la persona inmediatamente se pone a escribir cuando le pasan las hojas de respuesta con tu nombre y tú pensarás, oh no, ya empezó la prueba, ya me está calificando. No, está vaciando números, códigos y demás cosas que nos pide la Universidad de Cambridge. Así que no tengas pánico. Es muy probable que la mitad de tus respuestas de la parte 1 ni siquiera sean escuchadas con tanto detenimiento como normalmente serían las otras partes. Así que tú tranquilo, suéltate y habla como puedas. Entonces, ya pasando a esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el examen tal cual? Bueno, aquí tenemos el examen y estas preguntas no son las que te van a hacer en el examen, pero son clásicas. Va a ser algún tipo de estas preguntas. Tiene que ser sí o sí. Entonces, aquí por ejemplo, donde dice likes and dislikes, ¿no? Esto es súper común. How do you like to spend your evenings? What do you do? En fin, todo esto está en el PDF que está incluido con este video también. Y de hecho, al final de este video también vamos a agregarle justamente cómo resuelven el examen unas personas. Exactamente este examen que estamos analizando en este momento. Vamos a ver cómo lo resuelven, qué dijeron y a lo mejor te podrás comparar con más o menos lo que tú harías. También te voy a poner la calificación que se le otorgó a cada persona para que tengas una muy buena idea de, oh, eso es un nivel B2, esto es un nivel B1, esto es un nivel C1, dependiendo, ¿no? Vamos a ver qué tal entonces al final. Bien, ahora, esto realmente no hay manera de prepararse para las preguntas en cuanto a que no sabes qué te van a preguntar, pero siempre es algo, tiene un tema, todo el examen, y el tema va a ser al azar, así que no hay manera de prepararse tal cual para eso, pero lo que sí puedes hacer es exactamente lo que estoy a punto de decirte que es, presume tu inglés. Eso es muy importante. Hay que presumir nuestro inglés. ¿A qué me refiero con presumir nuestro inglés? Miren, la manera de presumir el inglés es no utilizar el clásico vocabulario o construcción gramatical que estamos acostumbrados a utilizar dentro del salón de clases. Un ejemplo. Vamos a tener aquí la primera pregunta que nos dicen. How do you like to spend your evenings? ¿No? How do you like to spend your evenings? What do you do? Blah, blah, blah.
estos que están aquí no es que te vayan a preguntar estas cosas, sino que muchas veces algunas personas no responden a la pregunta porque tienen un inglés un poco débil en cuanto a la audición se refiere, así que van a tardar un poquito en contestar. Entonces hay un prompt, que es el what do you do, why, ¿no? Para que puedan contestar. Intenta que no te hagan esos prompts porque normalmente va a significar que no entendiste bien. Eso sí, se vale completamente pedir repetición en inglés. Por ejemplo, how do you like to spend your evenings? Y digamos que no escuchaste, oh no, empezamos mal el examen. No pasa nada. Lo que vas a hacer es escribir, sorry, could you repeat that please? ¿No? Por ejemplo. Ajá. Sorry, could you repeat that please? Podría ser una. O, excuse me, come again. Esta es mejor. Y tú dirás, ¿qué es eso de come again? Esto de come again, algunas personas podrían considerar que es muy informal, y sí lo es, pero es una construcción no muy común, ¿estás de acuerdo? Entonces, aunque could you repeat that please es bastante formal y muy buen inglés, yo siento que causaría una mejor impresión en la persona que está evaluando tu inglés con el excuse me, come again. Y aquí va otro concepto sobre el examen de speaking. Toma en cuenta el factor humano. ¿Y a qué voy con el factor humano? Si tienes la suerte de ser de las primeras personas en entrar al examen, probablemente tengas un poco más de, digamos, una calificación más favorable. ¿Por qué? Si eres de las últimas personas, estos que están examinando tu examen, válgase la redundancia, van realmente a pensar, imagínate, llevan como 10 o 15 exámenes escuchando las mismas preguntas, las mismas respuestas todo el tiempo, ¿no? Entonces llega un punto en el que las personas están un poco hartas. Eso es su trabajo, así que es nuestro trabajo, diría yo, así que no realmente debería afectar, pero, y no afecta, realmente no afecta, pero ¿qué pasa si tú llegas con algo totalmente distinto que alguien no diría normalmente, como el excuse me, come again? Eso va a causar una muy buena impresión desde el principio a la persona. Así que incluso si escuchaste la palabra o la pregunta, yo diría decir, excuse me, come again, para que digan, wow, ok, oye, tiene vocabulario más allá de can you repeat that please, ¿no? Muy bien, eso es una muy buena impresión. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué más podemos hacer? Bueno, por ejemplo, how do you like to spend your evenings? ¿No? Aquí el clásico, ¿cómo empezamos la respuesta? ¿No? El clásico sería, y vamos a escribirlo acá para que tengamos una idea. Sería, oh, ok, so, I like to spend my evenings at home, let's say, at home watching Netflix, ¿no? El clásico. I like to spend my evenings at home watching Netflix. Inglés excelente, o sea, la verdad, es un nivel B2, entre B2 y C1, sin problemas. Pero ¿qué tal si a esto le agregamos el extra para hacerlo un poquito más complejo? Porque eso es lo que están buscando en el examen. Que tengas una idea muy compleja, o bueno, no una idea muy compleja, pero que sea, vaya, regreso a lo mismo de antes, de presumir tu inglés. No es que estén buscando ellos que presumas tu inglés, pero definitivamente este vocabulario, esta gramática que no es tan común va a causar una muy buena impresión. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿yo qué diría? Eso está bien, pero está bien a secas. O sea, está bien para sacar B2. Queremos sacar la máxima calificación, grado A. ¿Cómo le hacemos? Bueno, en este caso lo que haríamos nosotros sería, por ejemplo, well, I'm not much of a night owl, but I believe I'd rather stay at home and watch films than actually going outside to party. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, estoy utilizando ya un vocabulario un poco distinto y me estoy yendo un poco más allá de lo común, ¿no? Por ejemplo, I'm not much of a night owl. O sea, esta construcción es bastante avanzada. Puede parecer sencilla, pero es bastante avanzada. But I believe I'd rather stay at home. Aquí, por ejemplo, estoy usando but y rather para evitar cacofonía, o sea, que se repitan los mismos sonidos. Así que ahí estoy haciendo otra cosa así, ¿no? Pensándolo bien. And watch films. Digo films, not movies, porque movies es más común que films. And watch films
than actually going outside to party, ¿no? Actually, como, de hecho, o sea, como que le estoy agregando un poco de énfasis. Todo esto puede parecer poquito, pero al momento de decirlo, ¿qué suena mejor? Escuchemos, ¿no? O sea, ¿qué de verdad sonaría mejor? Así decir, well, I'm not much of a night owl, but I believe I'd rather stay at home and watch films than actually going outside to a party, ¿no? Suena mucho mejor, siento yo, que lo que habíamos escrito antes, que era... que era I like to spend my evenings at home watching Netflix, ¿no? Causa una mejor impresión, no nada más porque es más largo, sino porque es más complejo. Es más, no vayamos muy lejos para que no piensen que esto es un tema como de longitud, no. Aquí esta misma la puedo hacer así como de I like to spend my evenings at home watching Netflix. Podría ser, por ejemplo, iniciar con una muletilla. Well, to be honest with you, watching Netflix at home beats going outside. Por ejemplo, ¿no? Esto ya estás cambiando un poco. ¿Qué quiere decir esto, no? To be honest with you, watching Netflix at home beats going outside. O sea, es como, no, para ser honesto contigo, ver Netflix en casa le gana a salir. Entonces, estás cambiando el clásico sujeto, verbo, complemento y estás usando algo un poco distinto. Por favor, que este concepto se nos quede para el resto de este video para que entiendas exactamente de qué se trata esto. ¿De acuerdo? Te voy a dar un par de ejemplos más, así para que más o menos tengas una idea. Ahora vamos a ver el examen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el examen, otra pregunta que hay aquí dice, do you prefer to spend time on your own or with other people? Aquí el clásico sería, well, I prefer to spend time with my friends, ¿no? Lo mismo, el clásico, I prefer to spend time with my friends. ¿Qué podríamos decir aquí diferente? Por ejemplo, a mí se me ocurre así de la nada, así como, well, I have a lot of friends, but to be honest, I need my own time. I don't know, 3 or 4 times a week, because if not, I might go crazy with so many people all the time. Así, como que se note no muy ensayado, que sea como muy suelto. Eso es muy importante, ¿ok? Otro clásico, dinos sobre algo, esta de acá. Tell us about a film you really like. Ok. Y vas a decir, well, I really like superhero movies, I believe they are excellent. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo le podemos hacer para hacerlo un poco más complejo? Por ejemplo, algo que puedes, aquí por ejemplo es como, well, oh, right, so there's this film you have to watch because it's just a masterpiece. And I believe every person would love to watch The Avengers because it's a movie that just connects so many movies together. It's amazing, it's great. I love it with a passion. Entonces, también espero que ya hayas notado justamente el punto que estoy a punto de hacer ahorita en este momento. No es nada más el vocabulario, no es nada más la gramática, no es nada más qué tan sucinto o qué tanto puedes explayarte al momento de estar diciendo esto. Es también súper importante la actitud y la manera en la que respondes. Intenta que sea muy natural, que sea conversacional. No te va a afectar el que estés un robot y que digas, my favorite movie is Titanic. It's a classic movie and I enjoy it a lot. No te va a afectar eso, está bien porque al final el idioma está correcto. Pero no causaría una mejor impresión decir lo mismo así como de, oh well, my favorite movie is Titanic. I just believe it's an amazing film and it really changed my life when I watched it. It's just, thinking about the whole situation there, it just seems like very, I don't know, very dread. It fills me with a sense of dread all the time, but I just love it still. Como conversamos, ¿no? Nadie habla en su casa, ¿no? Como con amigos así de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. O sea, es muy como poco natural. Es un poquito de tener así como un poco más la soltura. Y sí, es un poco difícil para las personas que son un poco más tímidas o más reservadas hablar de esta manera, lo sé, pero inténtenlo, les juro que es una gran diferencia y es de veras que por el factor humano. Como que causa una gran impresión en la persona. Ok, entonces, aquí tenemos 1001 preguntas más. Por ejemplo, la de Special Occasions. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una más de estas. Do you normally celebrate special occasions with friends or family? ¿No? ¿Celebras así normalmente con familia o amigos? ¿No? Aquí, por ejemplo, la respuesta común sería, well, I normally celebrate with my family
because we are a big family and we love to party together. Ok, bien. Ahora, ¿cómo le vamos a eso? My family is enormous, so I have a lot of cousins, a lot of aunts, a lot of uncles. Ya ven, usando más vocabulario. So we get together most of the year, podríamos decir ahí, por ejemplo. Como que intenta no decir we are together all the time, we are together, no, most of the year, o a lo mejor podrías decir así como de, well, we get together a couple times a month, a couple times a year, así como intenta que no sea 2 months, on Friday, on Saturday, on January. Intenta que sea como algo así que sea un poco más como conversacional, insisto. ¿Ok? Ahora, aquí, todas esas preguntas realmente, todo esto, la primera parte, es para más o menos conocerte un poco, pero insisto, es más para que aflojes la lengua y para que te pongas como que al tanto de, a ver, ya estamos en el examen, ya estamos, y esta es la parte 1 justamente. A veces te van a preguntar todo, a veces no, si te tardas un poquito más o algo así, y eso es importante. Va a haber muchas veces en el examen en el que te van a como a callar o a parar, tú tranquilo, no quiere decir que hayas hecho algo malo, sino que si te das cuenta, acá arriba tenemos cuánto debe durar el examen, ¿no? 2 minutos, ¿ok? Son 2 minutos nada más, esa es la primera parte, dura 2 minutos y se acabó. Entonces tienes 2 minutos para contestar estas preguntas. Si nada más vas en una y ya estás contando la historia del Titanic, de la película que te gustó, te van a parar, te van a decir, ok, thank you, o algo así, así como y te van a preguntar otra cosa. Eso es muy importante, no creas que estás reprobado ya, porque te callaron o algo así, para nada. ¿Ok? Y pues esta sería la primer parte del speaking, o sea, es algo bastante sencillo, eso es todo lo que van a hacer. Y recuerda, estos conceptos que te acabo de enseñar aplican para las siguientes partes. Vamos allá de una vez. La parte 2 es un tanto distinta porque tiene que ver con fotografías. Y esto es donde se confunde mucha gente. Ten cuidado porque las instrucciones del interlocutor son bien específicas. Aquí están, mira. Te dice, en esta parte del test les voy a dar 2 fotografías. Quiero que hablen sobre esas fotografías por sí mismos, por 1 minuto. Tienes 1 minuto exactamente. Y también que contestes una pregunta sobre las fotografías de tu compañero. Ok, entonces te van a hablar a ti primero. Ok, es tu turno, aquí están tus fotografías. Y te van a decir, las fotografías muestran bla, 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 bla. Eso va a variar de cada persona. En este caso es, they show people who are helping other people in different situations, ¿no? Muestran personas que están ayudando a otras personas en diferentes situaciones. Va. Entonces, lo que vas a hacer, aquí muchos les dan las fotografías y empiezan a verlas e ignoran la siguiente orden, que es el error capital de esta parte. El interlocutor te va a decir, I'd like you to compare the photographs and say how important it is to help people in these situations. Quiero que compares las fotografías, eso siempre te lo van a decir. Quiero que compares las fotografías y luego te van a dar como que una task, una tarea. En este caso es, ¿qué tan importante es ayudar a otras personas en estas situaciones? ¿No? Entonces, vamos allá de una vez. Vas a hablar por ti mismo por 1 minuto y aquí están las fotografías. Entonces, te dan las fotografías y debes empezar a hablar, ¡pum!, inmediatamente, ¿ok? Aquí tienes las fotografías, ¿no? Esta es la primera fotografía y aquí está la segunda fotografía. La parte que muchos se saltan y que no escuchan por estar viendo las fotografías es esa parte, es esa palabrita clave, comparar. Es muy importante que compares las fotografías. El error capital de aquí es el clásico de decir, por ejemplo, así nada más, como... Okay, so this is a photograph of a woman helping a man. I think the man is a football player. I think he has injured his leg because he has like a bandage on his leg, and they are on a soccer field. On the other photo, it's a woman asking a policeman, I think in the UK, this looks like London, about how, like, directions maybe on how to get to a place or something. So it's a little strange, but yeah, I think the policeman obviously has to help the woman in this case. Entonces, ahí más o menos me tardé como 1 minuto aproximadamente. También recuerda que el tiempo es importante. Y tú dirás, oye, pues estuvo bastante bien, ¿no? Estuvo bien. Y de nuevo, estuvo bien a secas.
¿Por qué a secas? Porque esto al final sí estoy describiendo la foto, sí estoy describiendo acá, pero no estoy haciendo las dos cosas que me ordenaron. ¿Qué fue lo que me ordenaron? Bueno, regresamos acá. Dice, una, no comparé las fotografías, ¿no? Compare the photographs. Y luego, y di qué tan importante es ayudar a las personas en estas situaciones. No lo dije tampoco realmente. Lo insinué quizá, pero no lo dije. Y ese es el problema de esta parte. Insisto, esto normalmente no te va a restar tantos puntos, pero causa una muy buena impresión hacerlo de esta manera. ¿Listo? Ahí te va. Pues por ejemplo, aquí sería... right, so in this picture we see a woman helping a football player. I believe they are in the field, so she must be probably like a doctor or a physician. Maybe like it's around there helping people all the time in the when they get injured during the game. I believe doctors obviously and nurses are so important for everyone, football players or anyone else. Definitely, that's a very important role in society. However, the second picture is very different because it's not a fun activity or anything, but rather it's a man that's working as a policeman, and obviously the police has a big responsibility to protect us, to help us. So obviously this woman might be asking something trivial like the directions or something, but the policeman, he has to help people all the time. So yeah, I believe these two pictures are very similar in that they reflect a person doing their job and helping another person through their job. So that's amazing for me. ¡Pum! Comparé las dos fotografías y aparte dije por qué es importante que estas personas hagan eso. Y eso crea una mucho mejor impresión en la persona que te está escuchando en ese momento. ¿Ok? Eso fue un ejemplo. Después de eso, la persona en el lado B, el candidato B, tiene que hacer lo mismo. Tú vas a escucharlo nada más. Ahora, tienes que estar bien atento porque al final de esto, ustedes van a trabajar juntos. Entonces, para que te des una idea más o menos de lo que están haciendo y demás, y aparte, mientras tú estás hablando, al final de tu turno, le van a preguntar a la persona algo sobre ti. Por ejemplo, en este caso, bueno, no sobre ti, perdón, sobre tu fotografía. En este caso, tú vas a hablar, bla, 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 la fotografía, bla, bla, y al final le van a preguntar, ok, do you find it easy to ask for help when you have a problem? Le van a preguntar, ¿tiene que ver con lo que estabas hablando? Pero se podría contestar aunque la persona no esté prestando atención. Sin embargo, si cuando contestas, que tiene que ser una respuesta breve, si cuando tú contestas lo dices con base en lo que dijo la persona, eso es excelente. Por ejemplo, aquí, si yo fuera el candidato B y me preguntaran esto, do you find it easy to ask for help when you have a problem? Ahí yo diría, well, as Albert said, I believe it is easy to ask a person that you know is really connected to their job, like a policeman or a nurse. So with those people, I have no problem. But if I have to ask someone that hates their job, I feel guilty when I do so. ¡Boom! ¿Ya ven? Eso también. Porque muchas veces aquí a lo mejor te va a tocar una pareja que no es muy buena en el inglés. A lo mejor su inglés no da ese... No llega a B2, es un B1 o incluso menor. Y entonces tú vas a decir, no, me tocó una persona atroz y por eso no. Si tú les ayudas... Y eso tiene que ver con la parte 3 a la que vamos ahorita, y vas a ver de lo que estoy hablando. Si tú les ayudas, va a ser mucho mejor para ti. Así que, de hecho, si te toca a alguien que no es tan bueno en el inglés, tienes todas las de pasar ese examen con máximas calificaciones. Porque el ayudar a alguien tiene que ver mucho con la interacción, que es bien importante en la parte 3, a la que vamos para allá ahora. Entonces, en la parte 3, ¿qué es lo que te vas a encontrar en la parte 3? Bueno, vas a participar con la persona, ¿ok? Y van a hablar de algo juntos por 2 minutos. Entonces, ¿de qué es lo que van a hablar justamente? Bueno, aquí por ejemplo siempre va a variar, siempre va a ser distinto. En este caso, aquí te dicen que quiero que se imaginen un pueblo que quiere que visiten más turistas, ¿no? Aquí hay algunas ideas en las que están ellos pensando y una pregunta para que discutan. Primero, tienen tiempo para verlo. Les van a dar ahí unos como 20 segundos, 15 segundos para que vean el archivo. No se preocupen, yo aquí tengo el archivo y también está abajo en los PDFs. Y aquí van a ver exactamente lo siguiente, es bien importante. Now, talk to each other about why these ideas
would attract more tourists on the town. Tienen que hablar por qué esas ideas atraerían a más gente. Entonces, lo que les van a dar es esto, aquí, es esta cosa de acá. Entonces, estas son las ideas. Voy a moverme un poquito para que las vean bien. Estas son las ideas que tienen. Y entonces van a recibir estas ideas. Y aquí ustedes van a ver estas ideas así nada más. Y tienen que hablar sobre ellas. ¿Tienen que hablar sobre todas? No. Pero en 2 minutos da buen tiempo de hablar de al menos, por ejemplo aquí, una buena regla es hacer más de la mitad siempre. Por ejemplo, más de la mitad aquí serían 3, ¿no? 3 de 5, está perfecto. Pero si nada más hacen 1 o 2, se ve un poco mal porque quizá la interacción no fue lo mejor. Y eso es esencial. Tiene que haber interacción. ¿Cómo es la interacción? Simplemente márcalo de manera muy obvia. Por ejemplo, dices, well, I believe building a large nightclub is a good idea. What about you, Albert? Ajá, con eso. Do you agree with me? Ajá. Otra pregunta sería, well, that's just my opinion. What's your thoughts on that? ¿No? Como que ese tipo de cosas le gustan a los examinadores. Se los digo como yo mismo examinador. Entonces, vemos esto. Y lo que tenemos que hacer, bien, aquí empieza, ¿no? Y siempre, por favor, eviten el problema de... ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Empieza tú. Tú que estás viendo este video, que te estás preparando, empieza tú. Una, te va a dar más confianza porque vas a empezar a hablar. La otra persona va a estar, ok, que él empiece para que yo me dé una idea. Le vas a ayudar y entonces él a lo mejor te va a ayudar después cuando estén hablando e interactuando. Entonces, ¿cómo vas a empezar? Es decir, así como que, alright, so we have to get tourists into this town. I believe that... Todo eso que estoy diciendo es simplemente una muletilla para pensar de mientras en lo que estoy hablando, pero empiezo a hablar inmediatamente. Recuerda, los 2 minutos corren desde que la persona dice go, ¿no? Talk. Entonces, aquí, por ejemplo, yo diría, so building a large nightclub sounds like a good idea. We might have to check with the neighbors, but I believe that the nightlife is the most important thing in a town, especially for tourists. But I don't know, what do you think? Do you have the same idea as I do, or what? Y la otra persona a lo mejor va a decir, well, yes, I agree with you. I think a nightclub would be a good idea, but how about, I mean, because people might not feel safe. So, apart from the nightclub, which is a good idea that you mentioned, ya ven cómo estoy ahí como haciendo todo, sí, lo que mencionaste, lo que dijiste. Me estoy basando mucho en lo que dijo la persona y reutilizando lo que dijo para yo después dar mi argumento. Y aquí, por ejemplo, sería, well, but putting up security cameras, that sounds like a very good idea because you never know what's going to happen in a town at night. So if we have the nightclubs, I think it goes without question that we have cameras as well. I don't know if you agree with that. Ajá, eso último. I don't know if you agree with that. Darle chance que la persona hable. Si no le das chance a la persona que hable, si no le das la palabra, vas a salir muy mal en esta parte porque uno de los aspectos que te califican es la interacción comunicativa. Y la interacción comunicativa es lo que permite tener una persona que puede hablar, que puede escuchar, que puede repetir y que puede estar al tanto de una conversación y mantenerla activa sin mucho problema. A algunos nos falla normalmente en la vida real, pero en el examen tiene mucho que ver, mucho más con el idioma, no con la actitud. Así que hay que cuidar mucho este aspecto para justamente hablar con la persona e intentar hacerle entender, oye, te toca, me toca, y que fluya así la conversación. Entonces, sigamos con esta conversación imaginaria, ¿no? Es como, y la otra persona dice, oh, yes, you can say that again. Esa frase, yo digo que la usen, se las voy a escribir por acá. Esa es una clásica, el you can say that again. Vamos a escribirla por acá. El you can say that again es como, no significa puedes decir eso otra vez, no, significa, sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y eso va a ayudar muchísimo a que la persona diga, ok, bien. Incluso si la persona no entiende, tú nada más puedes hacer el ademán de, yes, you can say that again, definitely, I agree with you. Agregarle algo extra para que no se vaya a confundir la persona. No vaya a repetirlo, ¿no? A lo mejor si notas que su nivel no es muy bueno. Y digamos que continúa la conversación, ¿no? Así como de, well, right, so, and if we have cameras in nightclubs, then there will be no excuses to have maybe more shops. Because if you have more shops, people buy more. Maybe you can have an item that is only sold in town.
And I mean, after the nightclub that you mentioned, you can go and buy some souvenirs for your family. Because I remember, even though you say that nightclubs are important, maybe you travel with your family or with kids, and nightclubs are not very good for family or kids, right? So, what do you think? Entonces, siempre relegando la pregunta también a la persona, o al menos haciéndole cuestionar su posición en la misma. Eso es súper importante en esta parte, al momento de estar hablando. Se vale decir mi opinión, bla, 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 bla. What about you? Bla, 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 bla. And you, bla, bla, bla. Claro que sí. Sin problema. No hay problema, se puede hacer. Pero tomen en cuenta que esto simplemente no va a funcionar a la larga en cuanto a, por ejemplo, en el examen. Si, o sea, no que no funcione a la larga, perdón, sino que te va a dar una calificación como muy básica. Te va a dar una calificación normal. Vas a sacar a lo mejor rayando el B2 y la idea es sacar más allá, ¿no? Mucho más allá de eso. Ok, perfecto. Eso sería nada más. Ahora, esta es la parte 3. Y la parte 4 es la más sencilla de todas. ¿Ok? Voy a ponerme otra vez en posición acá. La parte 4, esta es, de hecho aquí miren, pum, ahí se ve. La parte 4 es la más sencilla de todas. Y es en la que más sufren todos. Es lo más gracioso. En la parte 4, de nuevo regresamos a hablar solitos. Y te van a preguntar, aquí lo ven bien. Te van a preguntar todas estas preguntas que tienen aquí. ¿Ok? No te van a preguntar exactamente estas. Siempre va a tener que ver con algo que estuviste hablando o diciendo. En este caso, por ejemplo, estuvimos hablando de ayudar a las personas, de no sé qué. Entonces, probablemente vaya a ser algo así. Pero usualmente tiene que ver más con la parte 3, con lo que acabas de hablar ahorita. Por ejemplo, ahorita hablamos de cómo aumentar el turismo en una ciudad. Entonces, esas preguntas van a ser muy apegadas a ese tipo de comentarios. O sea que deberías traer algunas ideas en la cabeza todavía. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice... básicamente va a ser una pregunta para persona A y una pregunta para persona B. Así va a ser nada más. Por ejemplo, aquí sería... do you think do you think you have to spend a lot of money to have a good holiday? ¿No? Y entonces mucho cuidado aquí. Esta parte, ¿ya vieron cuánto dura? Aquí está arribita. Dura 4 minutos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las respuestas no son nada más de yeah, I think you have to spend a lot of money to have a good holiday, definitely. No. Ya lleva implícito el why, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, una buena respuesta aquí sería do you think you have to spend a lot of money to have a good holiday? Yo diría, por ejemplo, I don't think you have to spend a lot of money to have a good holiday, but I do believe that the more money you spend, the more fun you have. It's just natural that we just go abroad, for instance, and we want to go to very expensive places, very nice places, and usually the most fun places are the most expensive. That's no... that's no coincidence, right? Incluso ya ven, le puse una risita ahí como que para que sea algo más natural. So yeah, I believe that if you spend a lot of money, you will have a better holiday, definitely. But this doesn't have to be true though, because I have gone to natural places where there is little or no money involved apart from just probably the place you're staying, and that way you can actually save a lot of money and visit interesting places. But I have found in my experience that the places are more interesting than fun. But that's just my 2 cents on the matter. Entonces ahí, por ejemplo, una respuesta bastante larga, bastante así bien. Y aquí me van a decir, ok, bien. Y de ahí van a preguntarle a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, some people say we travel too much these days and shouldn't go on many holidays. What do you think? La persona va a decir, well, I mean, eso es bien importante y lo había olvidado. Recuerden que no siempre tienen que decir, sí, estoy de acuerdo con eso. O claro, vamos a hacer eso. No, a veces pueden negarse totalmente. Por ejemplo, some people say we travel too much. Y si tienes una idea negativa, dilo así como, say, well, I think those people don't know what they are talking about because I think people don't travel that much nowadays. I believe people used to travel more before, but that was because travel took much longer than today. So I think people appreciated the travel, you know, the whole trip, apart from the destination as well. But now I think we just see traveling, the act of traveling as
I don't know, like just a means to an end, not really like part of the whole trip. At least I don't, especially when it's like a plane. I think it's really boring and I think I don't do anything on it. Entonces ya vieron, ahí cambió un poco la perspectiva. Obviamente la pregunta es que mucha gente sale de vacaciones o viaja mucho. Y yo me fui a la perspectiva de, bueno, es que los viajes, el viaje literalmente el viaje, no es tan importante hoy en día como lo era antes. Entonces puedes cambiar así un poco la perspectiva de la pregunta y va a seguir funcionando muy bien. Porque la idea es que lo hagas con confianza. Si dices una tontería con confianza, parece verdad. Se los juro que así parece. Ahora aquí, otra pregunta que sería, ¿Do you think people have enough time for holidays these days? ¿Hmm? Y dirías como por ejemplo, yeah, I believe, even though people say they don't, I believe more people have more time these days. Like a lot of the things we used to do before, like in person, we can do online. So, like for instance, classes can be taken online, or you can attend a course online. You can talk to people online, so you don't have to spend as much time on the physical realm, as we say, instead of the internet one. So I think like if you spend more time on the internet, you have more time to do stuff that necessarily has to be physical, like traveling on a holiday. Obviously, like you can probably visit a website, but it's not the same as actually going there. Then it's much better than watching pictures on your computer screen or something. So yeah, definitely those are the most important things for me. Ok, ahí por ejemplo, ¿no? Ahí ya no sabía cómo terminar y le agregué esa muletilla que yo digo, ¿no? Como, well, that's the most important thing for me, at least. Es una manera de como ser concreto en que terminé. Lo que puede pasar aquí es que la persona que te está escuchando a lo mejor te hace un ademán como de así. Y este ademán probablemente quiera decir que necesitas hablar más, que lo que dijiste no fue suficiente y en ese caso no tendremos opción, habrá que seguir entonces y hablar un poquito más. ¿Ok? Ahora, esto, supongo que con esto ya se entendió bien. Esto va a ser, así es el examen. Aquí te dice thank you, that is the end of the test, cuando preguntas y preguntas y preguntas. Nada más para que tengas una buena idea, voy a contestar las últimas 3 preguntas para que tengas una idea de cómo podrías responder esto de la mejor manera. Aquí, why do you think people like to go away on holiday? Well, I believe that people like to go away on a holiday. Ahí, por ejemplo, estoy nada más diciendo, repitiendo la pregunta para pensar qué voy a decir, pero estoy hablando inmediatamente. Well, I think I think people like to go away on a holiday because they are probably tired of their life, as in like their work life. Because usually where you live, that's the place where you work. So getting away from it, it's like escaping your work as well. So you're going to a different place. There's different people. There's different things to do and places. So I think it's just amazing that you can actually escape from that and just having your headquarters there and come back later after your holiday. But yeah, I think that's why it's like some sort of escape from the whole, I don't know, like workplace, your friends, even though you might like them, you probably get tired of them, just hanging out with them all the time. So I think it's better if you go out, do different stuff. I don't know, this question is a little too obvious for me, but I might just be not thinking it straight. Ajá. Este tipo de construcciones, así es como hay que hacerlo. Otra pregunta. What do you think is the biggest advantage of living in a place where there are a lot of tourists? Ok. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las mayores ventajas de vivir en un lugar? Y a lo mejor tú dices, yo no veo ninguna ventaja. Di eso. Por ejemplo, to be honest with you, I see no advantage to be had. Like, definitely, I believe there's a lot of disadvantages, and the only advantage I can think of, but that's because I'm forcing myself to, is like the money. Obviously, more tourists means more money, but at the same time, more tourists means more trash on the streets. There's been more noise, more annoying people that don't respect the culture that they are visiting, maybe. More like, kids running around and cars, and I don't know, I just don't like I wouldn't like, because I don't, but I wouldn't like to live in a place where there's a lot of tourists. I guess it would be easy to get a job, like an informal job, because you would be able to just hang out with the tourists, like probably learn their language if they're from another country or something. But I mean, that might be interesting, but I just see disadvantages. I might be looking at this on a very, very dark scale of gray.
bastante complejo. Esta respuesta que di aquí, por ejemplo, es bastante compleja. Es como de un nivel C1, C2. Por cierto, todas las respuestas que has escuchado el día de hoy, no preparé ninguna respuesta. Simplemente han salido así, normal. Y es lo mismo, porque en el examen tiene que salir normal, tiene que salir del alma. Y es bien importante que salga de ahí. Porque si las practicas demasiado, para empezar, nunca vas a saber qué te van a preguntar. Entonces ni siquiera vale la pena eso. Vale la pena prepararse con ciertas frases como las que te he dado aquí el día de hoy, pero nada más realmente con esa. Voy a agregar un PDF también aquí con frases súper comunes que podríamos a lo mejor utilizar durante nuestro speaking. Y finalmente, ya para terminar, what can people do to have a good holiday? In Mexico, vamos a decir. ¿No? Aquí, por ejemplo, well, I believe respecting the country's culture, that's the most important thing. And obviously, if you're visiting Mexico, you have to try the food. I think that's the most important thing. Food is like essential in Mexico, and I think that's one of the biggest reasons people visit here. Obviously, people like the beaches as well, but I believe once they try the food, they can never go back to those weird tacos the Americans sell in the restaurants or anything. So, yeah, I don't know. Maybe I'm too much of a foodie, but I think food is the most important thing on a person's visit to Mexico. Listo. Ok, entonces con eso terminamos. Aquí están las 4 partes exactamente qué hacer, cómo resolver, qué decir, todo resumido para que tengas éxito en ese examen. Ahora, para que entiendas más o menos de qué estamos hablando y veas un examen de esto, vamos a poner ahorita ya al finalizar ahora en este momento, vamos a ver un video de unas chicas tomando justamente este examen con este mismo material y te voy a dejar también la calificación que cada uno obtuvo para que tengas una idea de cuánto sacarías tú. Muchas gracias por ver y muchísimo éxito en tu examen de speaking del First Certificate of English de Cambridge.